Shalom, Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 75 del Tratado de Baba Batra. Seguimos con una hoja más de Agadá. Nos va a hablar de los tiempos futuros, de cómo va a ser Yerushalayim, del Mashiach, etc. Nos dice la Gemara, un simán, es decir, para acordarnos de estas enseñanzas, pensemos en las palabras. Yamim, Mares, Gabriel, Raev, hambriento. Kiata Rabdimi Amar Rabbi Yohanan. Cuando vino Rabdimi de Babel, dijo el nombre de Rabbi Yohanan. Perdón, llegó de Israel a Babel, dijo el nombre de Rabbi Yohanan. Mayestiv, ¿qué significa lo que está escrito? Kihu Aliamim Yesadah. Que él, es decir, Akadosh Baruj Hu, sobre los mares fundamentó la tierra de Israel. Ve al Nearot, dijo Nenea, y sobre los ríos la hace mantenerse. El Ushivat Yamim Ve'arba Neharot Shemekifim et Eres Israel. Son los 7 mares y los 4 ríos que rodean la tierra de Israel. Muy bien. Beruhen, Shiva Yamim, y estos son los 7 mares. Yam Mashel Tiberia, el mar de Tiberias, el Kineret, que se llama. Yam Mashel Sedom, el mar de Sedom, el mar muerto. Yam Mashel Gelet, Veyama Shel Gilta, Veyama Shel Sivji, Veyama Aspamia, Veyama España, Veyama Gadol. Ok, son mares que hoy en día no conocemos exactamente cuál es su ubicación. Beruhen, Arbanearos, y esos son los 4 ríos. Yarden, el Jordán. Beyarmuj, Bekiromion, Ufiga. Muy bien, nos dice la Gemara. Kiata Rabdimi Amar Rabbi Yohanan. Cuando vino Rabdimi de la tierra de Israel a Babel, dijo el nombre de Rabbi Yohanan. Atid Gabriel Azot, que ni Gaia im Leviatán. Si en el futuro Gabriel, el ángel Gabriel, va a hacer una guerra contra el Leviatán. Shenemar, como dice el versículo en Iov, es decir, que Gabriel va a querer pescarlo. Dice, Atimshoch Leviatán Bejaká, ¿acaso vas a querer pescar? ¿Vas a tirar del Leviatán con una caña de pescar? Ubehebel Tashkia Leshono, ¿acaso vas a atrapar Tashkia Hebel Beleshonó? ¿Vas a poner en su lengua una cuerda para sacarlo de su lugar? ¿Qué se entiende de aquí? El Leviatán está luchando para no salir del agua. Entonces, dice, Veil Male Akadosh Barujú, Osroi, si no fuese porque Akadosh Barujú le va a ayudar en Yajollo. No podría Gabriel contra el Leviatán. Shenemar, Ha-Oso, Yagesh Harbo. Es decir, aquel que lo hizo al Leviatán, él es el que va a Yigash Elav et Harbo ve Yetzudenu. Va a extender contra él su espada y lo va a cazar. Kiata Rabdimi Amar Rabbi Yohanan, cuando vino Rabdimi de Babel, a Babel, perdón, de Israel, le dijo el nombre de Rabbi Yohanan, enseñó así. Beshash el Leviatán Raev, cuando el Leviatán está hambriento, Motzi Hebel Mipiv Umartiach Kol Memot Bimzula. ¿Qué hace el Leviatán? Abre la boca y de su aliento empieza a hervir toda la parte profunda del mar donde él está todo el abismo. Shenemar, como dice el versículo, Yartiach Kesir Metzula, es decir, que hace hervir las profundidades del mar. Ilmale Magnis Roshole Gan Eden, y si no fuese porque el Leviatán mete la cabeza en el Gan Eden de vez en cuando y se perfuma del olor de Gan Eden, en Colbería y Amot Berrajón, ningún animal podría, ningún ser podría estar en ese lugar por causa del olor del Leviatán. Shenemar Yam Yasim que marcaja, es decir, que hizo del mar como un lugar de aromas. Y cuando tiene sed el Leviatán, o sea, telamim bayam, ¿qué hace? Abre la boca, bebé, y crea surcos y surcos en el mar. Shenemar, Aharab, Yair, Nativ. Es decir, después de que bebió el Leviatán, ilumina el camino, el sendero.
Amar, Rabá Bar Yaakov, dijo Rabá Bar Yaakov, ¿sí? Después de que bebió el leviatán de las aguas del mar, falta agua ahora. En Tehom, en Tehom Joser Letanó ad Shivim Shana. Es decir, las profundidades del mar no vuelven a su normalidad hasta después de 70 años. De lo que bebió, quitó agua de ese lugar, hasta después de 70 años no se reinstaura de tanto que bebió. Shenemar, como dice el versículo, Yachshov Tehom Leseba. Es decir, es considerado el abismo como un anciano. De él se va, Pejutam y Shivim. Y no hay anciandad de menos de 70 años. Continúa entonces la Gemara y nos trae más dichos sobre el Leviatán en el futuro. Amar Rabba, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabba en nombre de Rabbi Yohanan. Atir Akadosh Baruj Hu, la Asot Seudá la Tzadikim, mi besaros el Leviatán. En el futuro, la Titla, en los tiempos futuros, Akadosh Baruj Hu va a hacer una comida para los justos de la carne del Leviatán. Lo va a hacer a la barbacoa y se lo van a comer los justos. Shenemar, como dice sobre el Leviatán, Yihru Alab Haverim. Es decir, van a comer de él los compañeros, los Haverim. Ven que era Ela Seuda, que es que era, es una comida. Shenemar, Vayijre Lahem, que era Gedola, Vayajolu Vayishtu. Les preparó una comida y comieron y bebieron un que era. Ven Haverim, ¿y quiénes son estos Haverim? Era Talmidei Jajamim, son los sabios. Sheneemar, como dice el versículo, Ayoshevet Baganim Haverim, Makshivim Lekole Hashmi'ini. Los que estéis sentados en el jardín, esos Haverim, que escuchan mi voz y hacen lo que escuchan. De Ashear y el resto de la carne que no se lo van a comer, Mejalkimo todo Beosimbo, Sejora Beshuke Yerushalayim. Lo van a repartir y lo van a vender en los mercados de Jerusalén. Es decir, que aunque no seas un tzadik, vas a poder comer de la carne del Leviatán. Shenemar y Jesús ben Kenaanim. Dividirlo entre los Kenaanim. Ben Kenaanim el Atakarim. Kenaanim no se refiere a los pueblos, sino a los comerciantes. Shenemar, Kenaan, Beyado, Mosne, Mirma, la Ashok Ahev. Es decir, Kenaan, el comerciante, en su mano tiene una balanza falsa para comerciar, ¿sí? Es decir, que utilizan pesos y medidas que están erróneos a propósito para hacer negocio con ellos. Veis, el tema si quiere decirme aja, podemos aprenderlo aquí. Asher sojarea sarim kenaaneha nichbede aretz. Esto es un versículo que está, dice, está en Yeshayahu, ¿sí? Que comerciaron con ella los sarim, los kenaanitas, ¿sí? Que son la gente pesada de la tierra. Kenaanea son los que comercian. Muy bien. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabba en nombre de Rabbi Yohanan, Atira Kadosh Baruj Hu la sukkah, la sadikim, me'orosh el en el futuro, Akadosh Baruj Hu va a hacer una sukkah para los justos de la piel del Leviatán. Eso era, primero vimos la carne, le va a hacer barbacoa, de la piel que va a hacer una sukkah. Sheneemar, como dice, Hatemale Besukot oro. Ahora, Zaha, si la persona tuvo el mérito, o Simlo Sukkah, es decir, se le hace una cabañita, se le pone un techito. Lo zaha, pero si no tuvo mérito la persona, o simlo silsal, es decir, le hacen solamente algo para quitar el sol, para un parasol, vamos a decir. Si sí tiene mérito le hace el azúcar, que quiere decir que está totalmente recubierto con paredes y con techo. Si no tiene mérito, le hace solamente el techito. Shenemar, Ubetzilzal Dagim Rosho, es decir, y ese Zilzal, ese parasol de peces sobre su cabeza. Zahao sin lo Zilzal, los Zahao sin lo Anak. Ahora, si tuvo mérito, no tanto como el que le hizo el azúcar, pero tuvo el mérito, le hizo un Zilzal, un parasol. Y si no, se le hace un Anak, es decir, que Shut Shel al un collar. Shenemar va Anakim le gargueroteja. Collares para tu cuello, tus cuellos. Dajá se lo anak, si tuvo el mérito, le hicieron ese collar. Los dajá, si no tuvo mérito, o sin lo, camea,
se le hace solamente un trocito chiquitito de pergamino, como el que se utiliza para escribir un amuleto. Como dice, Vatiksherenu lenaaroteja. De Ashear, ahora el resto de lo que quedó de la piel del Leviatán, forzó a Kadosh Baruj Hu al Jomo Jerusalén, lo va a extender sobre las murallas de Jerusalén, Vezibó, su resplandor, Mabhik Misofa Olam Beatzofo, va a brillar desde una punta hasta la otra punta del mundo. Shenemar Bealhu Goim Leorej, e irán los pueblos hacia tu luz, Umlahim, y los reyes Lenoga Zarjej, hacia el resplandor de lo que brillas. Muy bien. Y dice Yeshaya, Besamti Kotkod Shimshotaya. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, dijo Rabbi Shmuel Bar Nachmani, pligue, discutieron sobre esto, es decir, y pondré Kotkod son piedras preciosas en tus murallas. Ahora, sobre esto discutieron, ¿sí? Tre Malaje Berraquía, discutieron dos ángeles en el cielo sobre estas piedras preciosas que van a estar en las murallas de Jerusalén. Gabriel y Mijael eran los que estaban discutiendo. Gambrulé, hay quienes dicen que no eran dos ángeles, sino tres Amorae Bemaraba, que estaban discutiendo dos Emoraim, dos sabios en la tierra de Israel. Umaninu, ¿quiénes eran esos dos? Yehudá y Hizquiyá, Bene Rabbi Hilla. Eran Yehudá y Hizquiyá, los hijos de Rabbi Hilla. Hadamar, uno dice que eran estas piedras preciosas que va a poner. Shoham, Hadamar, Yashefe. Es decir, uno dice que las piedras preciosas que van a recubrir las murallas de Jerusalén son Shoham y el otro dice Yashefe. Entonces, esa es la discusión. Si era Shoham, que es Onix, o Yashefe, que es Jaspe. Vejadamar, entonces uno decía que era Shoham, Onix, y el otro decía que era Yashefe. Amar Lehu les dijo a ellos, a Kadosh Baruj Hu, Lehebe, que den o que den. ¿Sabes qué? No hay problema. Va a haber tanto de unas como de otras. Shoham y Yashefe. Muy bien. También dice el profeta Yeshaya, Usharaich leavne ekdach. Tus murallas serán como piedras de ekdach. También es otro tipo de piedra preciosa. Y de Yatib Rabbi Yohanan de Kadarish. Vino, se sentó Rabbi Yohanan y así explicó. A ti, a Kadosh Baruj Hu, le había Banim Tovot, un margalillot, Sheem, Sheloshim al Sheloshim. En el futuro traerá Kadosh Baruj Hu unas piedras preciosas de 30 amot por 30 amot, 15 metros por 15 metros. Bejokek Baem Eser al Esrim. Y va a acabar en ese bloque de piedra preciosa una entrada que va a tener 10 por 20 amot, es decir, 5 metros por 10 metros. Umahamidan Beshar de Jerusalén. Las va a poner como las puertas de Jerusalén. Ligle Galab o Totalmid. ¿Qué pasó? Había ahí un alumno que estaba escuchando a Rabbi Yohanan, empezó a reírse. ¿Cómo es posible? Piedras preciosas de 10 metros. ¿Sí? Hasta que Beata de Tziltzela lo mashkejinan. Si ahora, hoy en día, una piedra preciosa con el del tamaño de un huevo de pájaro no encontramos. Kulehai, mashkejinan, todo esto vamos a encontrar. Desde Yamim nos cuenta la Gemara que después de unos días, Sifliga se finató, se fue ese alumno en un barco en el mar, vaya, Hazá, y vio en un sueño, Malachá Sharet, de Yadve Beka, Minasre Abanim Tobot Margalillot. Estaban ahí puliendo piedras preciosas. Shem, que tenían Sheloshim al Sheloshim, 30 por 30 amot. Bejacob Eser Berum Esrim. Y había tallado en ellas, en esa piedra, unas puertas de 10 por 20. A Marlehu les dijo este alumno, Hane Alemán, ¿para qué es esto que se está haciendo? Ambrulé, le dijeron, Shatira Kadosh Baruj le Hamidan Beshare Yerushalayim, porque en el futuro Kadosh Baruj las va a poner como las puertas de Jerusalén. Atale Kameh de Rabbi Yohanan. Se fue delante de Rabbi Yohanan, este alumno, llamarle, le dijo, de los Rebi, es decir, explícame los versículos, Rebi. Lejan Nael Hidrosh, porque explicas muy bien los versículos, es decir, se dio cuenta que Rabbi Yohanan tenía de las shot muy potentes, muy verdaderas. Ashera Marta, Ken Raiti, como tú dijiste, yo así lo vi.
Amarlo, le dijo Rabbi Yohanan, Reca, persona vacía, y el malé raíta, lo demanda. ¿Acaso si no lo hubieses visto no lo habrías creído a lo que dije? Melagleg al dibrejas a mí mata. Es una persona que se burla de las palabras de los sabios. Natán no, Bo, se fijó en él, puso sus ojos en él, Benaasá, Gasher y se convirtió en un montón de huesos. Es decir, murió, quedó fulminado en el lugar. Métibe, pregunta. Dijimos que las puertas van a tener 10 metros de alto. Sí, mamá, 20 amos. Va a oler, dice el versículo, yo os haré ir erguidos. Rabbi Meir Omer, Matá y mamá. ¿Qué es ir erguidos? Es que vais a tener 200 amot de alto, 100 metros. Que se te como el Adam Arishon, es decir, 2 veces la altura de Adam Arishon. Comemiyut es coma, ¿sí? La altura, 2 veces la altura de Adam Arishon. La viuda Omer, la viuda dice, me ama, 100 amot. No tanto. Que Neged, Ejal, Uchtalab, como el Ejal, el atrio del Betamigdash y sus muros. Shenemar Asher Banenu, Kinterim, Megudalim Binurhem, Benotenu Kezaviyot, Mejutabot Tabnit Ejal. Es decir, que como la construcción del Ejal. ¿Sí? Me caché, entonces esto es una dificultad para lo que dijo Rabbi Yohanan, porque si vamos a medir 100 metros o 50 metros, ¿cómo vamos a pasar por la puerta que mide solamente 10? Y que amar Rabbi Yohanan, de Javen debe Zika. Entonces, ¿cómo responde la Gemara? Dice, no. Esto que se dijo Rabbi Yohanan de 10 metros por 5 metros, son las ventanas que va a haber junto a las puertas, pero las puertas van a ser mucho más grandes. Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabá en nombre de Rabbi Yohanan. Adira Kadosh Baruchu la azot Sheva Jupot lejol tzadik besadik. En el futuro Kadosh Baruchu va a hacer 7 Jupot a cada tzadik. Es decir, para cada uno 7 casitas, 7 Jupot. Tenemar, Ubara Hashem alcohol mejón, har sillón, veal mikraea, anan yoman, veashan, venoga esh, lehava laila, y alcohol kabot jupa. Es decir, alcohol kabot jupa. ¿Y qué dice? Dice 7 cosas. Anan yomam, la nube del día. Ashan, el humo. Noga, el resplandor. Esh, fuego. Lehava, llama. Y alcohol kabot. Y por cada persona honorable, jupa, una jupa. Aquí aprendemos. Melamel, Shekoleja, deja que cada uno de estos tzadikim, o sea, la Kadosh Baruj Hu, jupa, le fique bodo. Le va a hacer casitas, esas jupot, como a los novios, le fique bodo según su honor, según lo que le corresponde. Contra Gamará, Ashan, Bejupa, Lama. Es decir, el humo en una jupa, ¿para qué necesitas ese humo? Amar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanina, שכל מי שעיניו צרות בתלמידי חכמים בעולם הזה, que todo aquel que miró a los talmides Jajamim, ¿sí? Con malos ojos en este mundo, Mitmaleot Einav Bashan Leolam Haba, sus ojos se van a llenar de humo en el mundo venidero porque van a ver lo que es lo que ellos reciben, ¿sí? Van a decir, ¿por qué yo no pude honrarlos como se debían? ¿O por qué yo no pude llegar a esto también? Esh, pregunta la Gemara, ¿y fuego? ¿Por qué hay un fuego en la jupá? Esh va jupá lama. Dice Amar Rabbi Hanina. Dice Rabbi Hanina, Melamed, Shekol Ejad de Ejad, que cada uno de estos tzadikim, Nichve mejupato shel Javero, es decir, que va a mirar y va a desear la jupá del compañero, que es más grande que la suya. Y va a estar en fuego, va a decir, ¿por qué no estudié más? Podía haber llegado a ser como él. Hoy la leotá busha, hoy la leotá clima. Termina entonces la Gemara y dice, hay de aquella vergüenza, hay de aquel bochorno que vamos a tener cuando estemos ante la verdad absoluta. Muy bien, continúa la Gemara y nos dice, de la misma manera tú vas a decir, me o deja alab, y pondrás de tu resplandor sobre él. Está hablando cuando Hashem le ordenó a Moshe que nombre a Yoshua como su sucesor. Le vas a dar de tu hod, de tu resplandor. Dice, me odeja, veloco lo deja. Es decir,
Le vas a dar de tu resplandor, pero no todo tu resplandor. Ahora, ¿qué dijeron? De que Nimbe Otoador, los ancianos de esa generación que vieron esto, Ambrú dijeron, Pene Moshe, que Pene Jamá, la faz de Moshe resplandecía como el sol. Pene Yoshua, que venía Levana, la cara de Yoshua resplandecía como la luna. Hoy la leota bushá, hoy la leota clima. Ay, de esa vergüenza que tenemos, porque antes merecíamos un líder que le brillaba la cara como el sol y ahora tenemos uno que le brilla como la luna. Muy bien. Amar Rabbi Hama, ver Rabbi Hanina. Sí, dijo Rabbi Hama, el hijo de Rabbi Hanina. Esa jupota saca dos barujú, la dama Rishon Mekadenet. A Kadosh Baruj Hu le hizo a Adama Rishon, al primer hombre, 10 jupot en el Ganeden. Shenemar, como dice el versículo, Be'eden gam Elohim hayeta kol eben yekara. Vejisabur atal yot, como Adam, ¿acaso tú crees que eres como Adam Rishon? Se lleve Ganeden, que estarás en el Ganeden y que tendrás ahí 10 jupot, todas esas jupot. Y entonces sumoné a Naví y cuenta el Naví, este es el versículo que está en el profeta. El profeta cuenta esas 10 jupot. Odem, Idda, Yahalom, es decir, rubíes, zafiros, diamantes, Tashish, Shoham, Yashefe, todo tipo de piedras preciosas, 10 piedras preciosas, cada un jupá de una piedra preciosa. Marzutra, dijo Marzutra, Ajat Esre. Son 11 jupot que va a hacer. Neymar, como dice el versículo, Kol Eben Yekara, toda piedra preciosa. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Vegarúa Shebekulam, dice, y la peor, o sea, la de menor calidad de todas ellas, Zahab, es la de oro. De cada Hashiv le pasó. ¿Por qué? Porque la enumeró al final en el versículo. Ahora, dice, Mai, ¿qué significa? Melejet tupeja unekebeja baj. El versículo, aquello que le dijo a Kadosh Baruj Hu a Hiram. Hiram era el rey de Tiro. Bien, y colaboró de manera estrecha con el rey Shlomo, porque el rey Hiram era un rey sabio y muy rico. Colaboró con él en la consecución de los materiales para la construcción del Bet HaMikdash. ¿Qué le dijo? Amar Rabbi Udam Rab, dijo Rabbi Udam en nombre de Rab, Amar lo a Kadosh Baruj Hu le Hiram Melazor. Le dijo a Kadosh Baruj Hu a Hiram el rey de Tzor, de Tiro, Dejan y Sakalti. Yo me he fijado en ti cuando yo creé mi mundo y vi que tú vas a finalmente rebelarte contra mí y hacerte a ti mismo que Eloa y a considerarte a ti mismo como un dios. Ubarati, Nekabim, Nekabim, Dada. Ahora yo creé orificios en la persona, ¿sí? Por ti. Es decir, por eso dice, Meleje tu peja, tu trabajo, ¿sí? Que tan grande fue, une cabeja beja, y yo hice orificios en ti. ¿Para qué? Para que cuando te creas tan grande como que vas a incluso considerarte un dios, de repente, ¿qué va a pasar? Vas a tener que ir al baño, ¿sí? Y por esos orificios, entonces te vas a rebajar, te vas a dar cuenta de que no eres tan grande. Entonces, así es como le dijo a Kadosh Baruj Hu al rey de Tiro. Médica de hambre, quienes dicen, Ajikamar, así es como hay que explicar el versículo. A Kadosh Baruj Hu le dijo, Beja, ni sakalti, yo en ti me fijé, Vekanasti mita al Adam Arishon. Hu itga'a kemoteja. Es decir, cuando me fijé en ti, en la creación, entonces hice que hubiese muerte para Adam Arishon. ¿Por qué? Porque también él se enorgullecía, como tú, cuando estaba en el Gan Eden. Y eso es lo que quiere decir Betupeja. Que a Kever hu halul kemo tof. Porque la tumba está hueca al igual que un tambor. Por eso dice tupeja. Tupim, los tambores. Añade la Gemara y dice, Mai, ¿qué significa? Veal mikraeja. Es decir, creó Hashem, sobre todo el lugar en el monte de Sion, Veal mikraea. Se llama Rabá, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabá en nombre de Rabbi Yohanan. Lo que Yerushalayim shel olam, Yerushalayim shel olam haba. Dice, Jerusalén de hoy en día no es como Jerusalén del mundo venidero. Yerushalayim shel olam hazeh, kol harotzeh la'alot ole.
en Jerusalén de hoy en día. Todo el que quiere subir a Jerusalén sube y nadie se lo impide. Hace poco los árabes, pero Baruch Hashem, ahora tenemos Ribonut, tenemos el derecho de hacer lo que queramos en nuestra capital. Sin embargo, Jerusalén, el Jerusalén del mundo venidero, en Olimela a Mezumanimla, solamente pueden subir, se refiere particularmente al monte del templo, aquellos que están invitados a ella por sus buenas acciones, es decir, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabba en nombre de Rabbi Yohanan, Atidim, Tzadikim, Shenikraim, Al Shemosh el Akadosh Baruj Hu. En el futuro van a llamar a los justos con el nombre de Akadosh Baruj Hu. Shenemar, Kol Anikra Bishmi, todo el que es llamado por mi nombre, Belichbodi y en mi honor, Berativ y Etzartiv Afasitiv. Lo creé, lo formé e incluso lo hice. Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yohanan, dijo Shmuel Bar Nachmani en nombre de Rabbi Yohanan. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, ok. Hay quien dice, otra versión dice que fue Rabbi Shmuel Bar Nachmani en nombre de Rabbi Jonathan. Sheloshani creó a Shemosh Akadosh Baruj Hu. Hay tres que son llamados por el nombre de Akadosh Baruj Hu. Beluen y son Tzadikim, acabamos de verlo, Mashiach, el Mashiach y Jerusalén. Tzadikim, Hade Amaran. Los Tzadikim, lo que acabamos de ver. Mashiach, el Mashiach, porque está escrito, Veze Shemo Asher y creó, y ese es su nombre. ¿Cómo le van a llamar? Hashem Tzidkenu, Dios de nuestra justicia. Jerusalén, Jerusalén, describe está escrito, Saviv Shemona Asar Elef. Alrededor de Jerusalén hay 18.000. Veshemair Miyom Hashem Shema. Y el nombre de la ciudad es, desde el día de Hashem, ese es su nombre. Altikreu Shema. No digáis Shema su nombre, sino Shema. Perdón. Miyom Hashem Shama. Desde el día en el que Dios está ahí. Entonces dice, no leáis ahí Shama, el Shema, el nombre de ella. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Atidim Tzadikim, Shomrim Lifnehem, en el futuro, ¿qué va a pasar con los Tzadikim? Van a decir delante de ellos, Kadosh, como nosotros decimos, Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem, Sebakot, Melokolares, Kebodó, vamos a hacer Kedushá delante de los Tzadikim, hacia ellos, Kederach Shomrim Lifne Kadosh Baruch Hu, igual que se dice delante de Kadosh Baruch Hu. Sheneemar, como dice el versículo, Dayan y Shalbetzion, serán los que queden en Sion, Veanotar Yerushalayim, y los que estén todavía en Jerusalén, Kadosh, Yomarlo. Kadosh van a decirle a ellos. Amar Rabá, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabá que dijo Rabbi Yohanan. A ti de Kadosh Baruj Hu, en el futuro Kadosh Baruj Hu, ¿qué va a hacer? Le akvía Jerusalén Shelosh Parsaot le mala. Lo va a elevar a Jerusalén 300 Parsaot, que son 12 kilómetros. Más alto de lo que está hoy. Neymar, como dice el versículo, Verra'amá, decir, la elevaré, Ve'esheva Tachtea, y se asentará ahí, abajo. Mai Tachtea, ¿qué quiere decir ahí abajo? Es decir, que será alta que Tachtea. Su parte alta será como su parte baja. Que Shiur Roja, Jerusalén, se Tachtea. De otra manera, Mimai de Hai Tachtea, Tlata Parse Javia. ¿Y de dónde sabemos que ahí abajo son 300 parsaot? Amar Rabba, dijo Rabba, Amar li Ausaba, me dijo aquel anciano, le didi Hazdeli Jerusalén Kamaita. Yo vi el Jerusalén antiguo, el primero, Plata Parse Avia, y tenía 300 parsaot. Concluye entonces la Gemara y dice, Beshema tomar, y a lo mejor vas a decir que Banche y Jerusalén va que boa. A lo mejor, por el hecho de que Jerusalén esté tan alta, y está la Olot, va a ser complicado subir. ¿Quién va a subir 12 kilómetros? ¿Sí? ¿Quién puede subir hoy al Everest? El Everest son 8.000 metros, son 8 kilómetros. Sube 4 kilómetros más. ¿Sí? Talmud Lomar. No va a ser así, porque dice el versículo, Miele, que Ab Teufena, Vejayonim, el Arubotehem. Es decir, que aquellos que van a subir al monte del templo van a subir volando como las palomas que suben para ir a su palomar, ¿sí? ¿Qué están haciendo ahora hoy en día en Jerusalén? Cuando leí esto, pensé y dije, wow, cuando bajamos al cótel, bajamos por las escaleras, ¿verdad? Por la ciudad vieja, la placita, empezamos a bajar las escaleras, y están construyendo un ascensor.
Bien, hoy ya va a llegar un momento en el que vamos a subir y bajar en un ascensor. Lo mismo nos va a pasar 12 kilómetros de ascensor. Amar Raspapa, dijo Raspapa. Shema Mina, ¿qué se entiende de aquí? Ahí va, se la taparse mi dele. Es decir, que esa Anán, esa nube que está hablando aquí, va a tener eh, 300 parsaot, o 3 parsaot. Shegoba Anán, Meal Ares, Shalosh parsaot. Es decir, las nubes están a 3 kilómetros por encima de la tierra. Amar Rabbi Hanina Bar Papa, dijo Rabbi Hanina Bar Papa, Bikesh HaKadosh Baruch Hu, late de Jerusalén, venida. Kadosh Baruch Hu quiso hacer de Jerusalén más pequeña, ¿sí? Limitar su tamaño. Shenemar, como dice, es de Zaharia, dice, Vaomar, Ana ata olech, ¿a dónde tú vas? Vayomer Elai, la mod de Jerusalén, Irot kama rejabá de kama orca. Voy a medir Jerusalén a ver cuánto mide de ancho y de largo. Amrum, Malachia Sharet, Lifna Kadosh Baruch Hu, dijeron los ángeles delante de Kadosh Baruch Hu, bueno, Shalom, Señor del universo. Harbe, Harbe, Kerajim, perdón. Muchas ciudades grandes, Barata, Beolameja, que hacen tu mundo. Shel Umot Olam, que pertenecen a los pueblos del mundo. Pero no trata midá, Orkan, midá Rojuan, y no las limitaste en su anchura ni su largura. Jerusalén, Sheshimcha, Betoja. Ahora, Jerusalén, que tu nombre está en ella. Umigdasheja Betoja y tu santuario está en ella. Betzadikim Betoja y los justos están en ella. Tanoten va, midá, ahora tú la vas a limitar. Ya, de inmediatamente. Continúa el versículo y dice, Vayomer Elav, Rutz, Daber el Anar, Alaz, Lemor, Perazot. Es decir, que ir Peruzá, Belijomá, ve a hablar con ese joven, ¿sí? Y dile que va a ser una ciudad Peruzá, es decir, una ciudad que no tenga murallas. Yeshev Yerushalayim Merov Adam, Ubehemá Betoja. Es decir, Maare, a Peruz, igual que esas ciudades que no tienen murallas, ¿sí? Eh, ahí se asientan personas y animales en ella, también así va a ser también Jerusalén. Amar Resh Lakish, dijo Resh Lakish, a ti Akadosh Baruj Hu leosif, dice en el futuro, Akadosh Baruj Hu, perdón, me he perdido. Amar Resh Lakish, a ti Akadosh Baruj Hu leosif al Jerusalén Elef, Tefef Ginoot, es decir, que va a añadir una cantidad de 1000 tefef de guinot, de jardines. Ahora, Elef, Kefel, Migdalim. Ahora, 1000 veces esa cantidad de murallas, de torres. Es decir, tefef, ¿qué es tefef? ¿Por qué dice tefef? Porque dice 1000, ¿qué tefef? Tet es 9, Pei son 80 y Pei son 80, es decir, 166. 166.000 jardines. El doble de miles de, eh, perdón, de torres. Eh, Elef Peamim Litzui Biraniot, es decir, Mea Bearbaim Veshesh Elef, 146.000 torres muy grandes. Elef Ushne Shilo Totafraot, es decir, 1002 veces la cantidad de Shiloh. Shiloh son 310, 345. Pues 345 por 2 son 690.000. Totafraot son torrecitas pequeñas. Y cada una de ellas, Havia será que Tzipori Shalbatá. Va a ser tan grande como Tzipori en su momento más esplendoroso. Tania, así se enseñó en una baraita. Amar Rabbi Yossi, dijo Rabbi Yossi, Ani Raiti, yo vi Tzipori Beshalbatá. Yo vi la ciudad de Tzipori en su esplendor. Vayubá, y había ahí Mea Ushmonim Elef Shevakim Shel Mohre Sike Kedera. Es decir,
había ahí 180.000 vendedores de tzike kedera, es un tipo de alimento. Es como si dijésemos, había 180.000 vendedores de falafel. Muy bien, nos trae la Gemara para terminar con esta Gadá. Dice, Beatzelaot, Sela, el Sela, Shalosh Ushashim Be'amim. Entonces, trae la Gemara otro dicho sobre Jerusalén. Dice con respecto a los cuartos, a las habitaciones que había dentro del Bet HaMikdash. Selaot Sela al Sela, Shalosh Ushashim Be'amim. Que estaban pared con pared, ¿sí? Explica la Gemara. Mai Shalosh Ushashim Pe'amim. ¿Qué quiere decir 360 veces? La palabra Pe'amim parece que está de más. Amar Rabbi Levi, Amar Rabbi Rafpapi, Mishum Rabbi Yoshua de Signi. Hay que explicar que la intención del versículo con respecto a Jerusalén del futuro. Im Shalosh Jerusalén hen. Es decir, si 3 está dicho con respecto a Jerusalén, שתהיה פי 3 מירושלים של היום, que será 3 veces más grande que Jerusalén de hoy en día. כל אחת ואחת, cada una de esas Jerusalén, יש בה 30 medorim למעלה. Cada una de esas Jerusalén tiene 30 pisos de altura. ואם 30 ירושלים הן, y si hay 30 Jerusalén, entonces, כל אחת ואחת יש בה 3 medorín le mala. Cada uno de ellas tiene 3 pisos para arriba. Esa es, así de grande y de grandiosa va a ser la ciudad de Jerusalén. Hasta aquí llega este DAF. Que tengamos un excelente día. Muchas gracias a todos. Fisku Beins.